La Biblioteca del León. Podcast. Bienvenidos a la Biblioteca del León. Para vosotras, vosotros, leonas y leones, que os encanta devorar libros, este es vuestro podcast de literatura, donde analizamos libros con los peores expertos. Y hoy nos sumergimos en las profundidades de la psique humana, con Crimen y Castigo, de Fyodor Dostoyevsky, una explosión desgarradora de la moralidad y la redención. Para ello nos acompaña una experta en literatura rusa, ni más ni menos que Michelle Molinova, quien nos va a guiar por este laberinto de las pasiones y penitencias. Buenos días, tenemos que traducir o alguna cosa. Va a traducir aquí las cosas. Bueno, pues tenemos aquí, buenos días, Michelle Molinova. Claro. Bueno, buenos días, yo estoy aquí, que soy la profesora de literatura rusa aquí de San Petersburgo. Bueno, yo aquí voy a hacer un crimen y un castigo. Todo en uno. Vamos, un 2 por 1 en toda regla. Vamos a hablar aquí de la novela de Dostoyevsky. Y bueno, es una novela que captura esa esencia humana, de lo que es la redención, la moralidad y bueno, un asesino que hace cosas malas. Pues sí, vamos aquí a hablar de esta novela de Crimen y Castigo. Vamos a analizarla con nuestra experta en literatura rusa, Michelle Molinova. Lo primero que vamos a hacer es leer un fragmento. Claro. Pues sí, vamos a leer un fragmento del libro. Un fragmento que ilustra lo que es las características psicológicas del personaje, de lo que es el Raskolnikov. Vamos aquí a hacernos aquí unas preguntas muy buenas sobre la psicología humana de un asesino. Pues sí, vamos a analizar todo ello aquí en la Biblioteca del León, así que no perdáis la sintonía en los próximos minutos. Vamos a leer este fragmento para introducirnos en el apasionante mundo de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Estaba tan confundido, tan desesperado, que incluso temía haberme olvidado de la puerta de entrada y no encontraría la salida de aquella jaula en que había caído y donde ya empezaba a agonizar. No podía entender qué hacía allí, ni recordaba ya cómo había llegado. Miré hacia la puerta, abrí los ojos y de pronto vi aquella luz que había estado viendo no era de día, sino de una lámpara. Pues de súbito se alzó una tormenta en mi alma y me asaltó con fuerza el recuerdo de aquella mañana y del día anterior y hasta de la semana entera. Recordé perfectamente lo que había pasado y como si me lo contaran. Pero de repente me levanté de la silla, tembloroso y asombrado de mí mismo. Tenía la boca seca, la lengua pegada al paladar y estaba tan débil que no podía moverme de allí. Me senté de nuevo y sin hacer ningún esfuerzo en el mismo sitio donde había estado esperé. De pronto me pareció que alguien me había mirado desde arriba, por encima del hombro, y me di la vuelta, pero no había nadie. Y sin embargo, seguí sintiendo la presencia de aquel alguien y al final me levanté para escapar de ella y no pude moverme. Y entonces sentí que me abandonaba la fuerza y caí al suelo y no pude evitarlo. Y caí como un tronco y allí me quedé y no me moví más. Y el viento soplaba en la ventana y me daba en la cara y no lo sentía. Y el frío penetraba por todas partes y me congelaba y no me enteraba. Y el sol salió y alumbró con toda su fuerza y no pude verlo. Bien, realmente impresionante este fragmento, ¿verdad, Michelle Molinova? ¿Qué puedes decirnos de él? Bueno, pues la verdad es que este es un pasaje que captura esa angustia y el conflicto interno del protagonista, que es Raskolnikov. Mientras lucha con la culpa y la desesperación después de haber cometido el crimen. O sea, le ha hecho un crimen y luego pues está con esa culpa. Y esto es un retrato psicológico realmente muy profundo y muy interesante que hace aquí el Dostoyevsky.
Pues sí, la verdad es un momento de Dostoyevsky. una profunda introspección y tormento emocional del personaje, donde Raskolnikov se debate entre Ay, sí. enfrentar las consecuencias de sus acciones, ¿no? Y hundirse en la Oh, sí, desesperación. sí. Es realmente una Yeah. situación límite, ¿no? Pues sí, hombre, después de lo que ha hecho, pues la verdad es que es un poco curioso, porque más que el arrepentimiento, es un poco esa situación de lo bueno, de haber llegado a ese punto, y realmente aquí lo que destaca es la prosa de Dostoyevsky, que bueno, transmite esa intensidad psicológica del Ujú. personaje y bueno, y la Ajá. atmósfera opresiva que lo rodea. Bueno, vamos a ver lo que ha sentido el hombre. Después de lo que ha hecho, pues claro, está la cosa Ajá. chunga. Pues sí, realmente Dostoyevsky, bueno, como maestro en retratar esa complejidad del ser humano en Crimen y Castigo, Claro, vamos claro, a comentar un poco qué le parece el libro y el Uy, autor, uy, uy, ¿no? uy, uy. Uy, uy, uy. Michel Molinova. ¿Qué le parece Crimen y Castigo? Bueno, pues la verdad es que Crimen y Castigo es una novela que, bueno, que refleja las propias contradicciones y temores. La obra es un testimonio un poco largo, la verdad, un poco tocho el libro, pero bueno, es una obra que es un testimonio de la lucha interna Ujú. y eterna entre el bien y el mal que reside en cada uno de nosotros. Aquí tenemos una cosa muy clara, ha hecho cosas malas, pero bueno, todos tenemos cosas malas que hacer, y este hombre, pues bueno, hizo cositas un poco chungas. Pues sí, Fyodor Dostoyevsky, que bueno, es conocido como uno de esos grandes Claro, maestros de claro. la literatura universal, ¿no? Por Uy, esta uy, uy, habilidad para adentrarse en la complejidad del ser humano, de explorar ya te digo, las profundidades ya te digo. psicológicas de la De- persona. De todo. Pues sí, bueno, y la obra Crimen y Castigo es un testimonio realmente excepcional. Es un genio literario y, bueno, un profundo entendimiento de la naturaleza humana. Y, bueno, es una novela que te sumerge en el mundo interior de Rodion Raskolnikov, que es un estudiante atormentado por su Ujú. propio conflicto moral y existencial, ¿no? Entonces, Ajá. a través de Raskolnikov, Dostoyevsky, pues bueno, representa la exploración magistral de las contradicciones y los temores que residen en cada ser humano. Digamos que se hace universal la Ajá. experiencia de Raskolnikov. Bueno, Ujú. entonces lo que pasa es que él se debate entre su idea de grandeza y su Ajá. conciencia moral, lo que lo lleva a cometer un crimen atroz y bueno, y que luego se enfrenta a las consecuencias de lo que ha hecho. O sea, la ha cagado. Bueno, pues sí, la verdad es que Crimen y Castigo La ha cagado bien. es una obra maestra, ¿no? Tan poderosa en esa capacidad para servir como un espejo, ¿no? Que refleja las luchas internas, tensiones morales, Claro. que de alguna manera todos enfrentamos, ¿no? Uy. Pues sí, todas las personas pues nos enfrentamos en algún momento. Bueno, no es que vayamos por ahí matando gente, pero bueno, que nos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas pues a esas contradicciones morales. Y bueno, a través de los personajes y eventos de la novela, Dostoyevsky nos invita a examinar nuestras propias contradicciones. Es decir, pues bueno, yo también tengo mi lado chungo. Y bueno, y los dilemas éticos de las cosas, y bueno, y desafiándonos a confrontar esa dualidad, la dualidad entre el bien y el mal. Y bueno, que habita en cada uno de nosotros, el límite del bien, el límite del mal, el límite del... Bueno, una cosa parecida. Ajá. Bueno, no sabía que también tenía Michel Molinova esa Ya. faceta musical también de los clásicos, como este de La Frontera. Pues sí, bueno, yo también tengo mi lado malo, mi lado bueno, y bueno, tengo muchos lados. Yo si quieres te enseño todos los lados que tengo Bueno. aquí de lado. Bueno, tiene usted para elegir, ¿no? Pues sí, tengo helado de pistacho, tengo helado de turrón, y ahora que viene el veranito, pues bueno, Ajá. nos vamos a poner aquí que te voy a hacer un castigo bien dado. Bueno, pues entonces, bueno, esto ya lo dejamos. En Claro, resumen, hombre, Crimen y castigo, Castigo es una novela que de alguna manera nos invita a esa reflexión sobre Ya, la complejidad de la condición humana, ¿no? Pues sí, te hace pensar, dices, bueno, a ver, yo estoy aquí todos los días con cosas buenas y cosas malas, y lo que pasa es que, bueno, hay unas formas de hacer las cosas que al final no te cargas no vas ahí con el hacha ahí en la cola del supermercado. A veces hay ganas de darle a alguno un hachazo, pero bueno, que al final pues te aguantas. Yo a mi Paco, pues la verdad es que todos los días. Bueno, entonces lo que sería Dostoyevsky, bueno, nos muestra Todos los días. que todos somos susceptibles a esas luchas internas y exacto. realmente, pues bueno, nos coloca en ese extremo, ¿no? Una situación realmente límite Claro. a través del libro. Eso. Y vamos a... ¿qué podemos comentar, señora Molinova? ¿De qué va el libro? Sería un aspecto, claro, ya que estamos claro. avanzando,
pues exactamente un poco conocer más sobre la historia, ¿no? Bueno, Crimen y Castigo narra la historia de Rodion Raskolnikov, que vaya nombrecito, le podrían haber puesto José Alfredo, pero bueno, aquí, como el Dostoyevsky pues ruso, pues le dijo, voy a poner aquí un nombre complicado, Claro. que acabe en Kov, Raskolnikov. Y bueno, este es un estudiante pobre, que bueno, que comete un doble asesinato. Él dice, pues ya por 1 por 2, pues hasta que estamos, pues vamos, pues mato a 2. Bajo la influencia de la idea nihilista. O sea, tú no tengas ideas ni... Si conoces a alguien con idea nihilista, no es el pues ya caso. sabes, nihilista. Pues le tienes que decir, este es un asesino. O sea, que no más vale no conocer a este tipo de personas. Sí, a ver, lo que es el nihilismo Claro. es una corriente filosófica que niega toda creencia, principio o dogma, bien sea de carácter religioso, político o social, ¿no? Sostiene que la existencia carece de sentido y afirma que no existe ninguna entidad superior, que no hay un Dios ni nada que dote de significado, objetivo o propósito. Realmente pues niega toda creencia, ¿no? Es un poco la idea que hablamos cuando hablamos de este personaje, pues que sigue ese tipo de principios. Vaya ¿no? tela. Bueno, pues sí, realmente es lo que digo. Y bueno, la novela sigue ese tormento y búsqueda de redención del personaje, que entrelaza tramas de amor. También hay amor aquí, ¿eh? Parece que no, pero hay amor. Sí. Sacrificio y justicia social, ¿no? Entonces, crimen y castigo, bueno, ya lo dice el título. Tú haces un crimen y tienes un castigo. Eso es lo que hay. Entonces, de Fyodor Dostoyevsky es una obra magistral, porque explora las profundidades de la psique humana a través de la historia de este personaje, de Rodion Raskolnikov, que es un estudiante que, bueno, tiene un duro y lo que decíamos, que sigue con esas ideas chunguillas. Entonces la novela nos sumerge en ese mundo interior del personaje, muy oscuro, después del asesinato. Y bueno, y a medida que se desarrolla la trama, pues vamos siguiendo cómo es el tormento de ese personaje en su relación con los demás. Y bueno, y mientras lucha, pues bueno, por reconciliar esas acciones con su conciencia y ese sentido de moralidad. Es una cosa que está ahí. Tú has matado a alguien, pues lo tienes ahí colgando detrás tuyo. Pues sí, realmente la novela nos lleva a través de esos laberintos de la mente, ¿no? Mientras se enfrenta el peso abrumador de ese crimen y las consecuencias devastadoras que tiene en la vida de Rodion Raskolnikov, pues el haber matado a una persona. Supongo que el hecho de cometer un crimen, pues siempre ese sentimiento de culpa es lo que denuncia Dostoyevsky, en lo que nos habla Dostoyevsky, de ese sentimiento profundo que va persiguiendo al personaje. Pues sí, bueno, Crimen y Castigo va más allá de ser simplemente un crimen y un castigo. Dostoyevsky entrelaza hábilmente tramas secundarias que exploran el tema del amor, sacrificio y justicia social. Ahí hay una trama secundaria muy bonita. Y bueno, los personajes como Sonia, que es una joven prostituta, y Marmeladov, que es un alcohólico atormentado. Y bueno, y la novela nos sumerge en las complejidades de la condición humana, en la búsqueda de esa redención y el significado de ese mundo marcado por el sufrimiento y la injusticia, ¿no? Y bueno, y luego que sería Crimen y Castigo, y la poderosa meditación sobre la moralidad, la culpa y la búsqueda de la redención, vamos, que hay que redencionarse aquí todo. Y bueno, a través de la historia de Raskolnikov, Dostoyevsky invita a eso, a reflexionar sobre las decisiones de la vida y de las cosas que hacemos mal. Bueno, si haces una cosa mala, vas colado en el súper o te has robado unos kiwis, pues dice, a ver, te has robado unos kiwis, pues eres mala persona. Bueno, pero bueno, aquí es peor porque has matado a dos. No es comparable eso. A dos personas, pero bueno, tú te has robado los kiwis, luego llegas a casa y te preocupas por haber hecho esas cosas que no se debe. Luego te quejas de que te viene aquí el estreñimiento, vamos, que estás estreñido ahí de todo el sufrimiento personal que llevas dentro. Bueno, pues muy interesante lo que comenta Michelle Molinova sobre esa interpretación del libro, ¿no? Y hablaríamos del contexto histórico. Un poco hablar del contexto histórico de la obra. Bueno, pues sí, a ver, el libro es largo. Y decimos siempre que hay que leerlo con calma. Pero bueno, por eso nos dejamos todo ahí cerrado. Lo que sería el contexto histórico de Dostoyevsky es una obra que, bueno, que emerge en un contexto histórico y cultural crucial, que es la Rusia del siglo XIX.
que es la época que se encuentra en una encrucijada de la modernidad y la tradición, enfrentándose a cambios sociales, políticos y económicos que sacuden. Vamos, ahí se sacuden los cimientos de la sociedad todos los días, están ahí sacudiéndose. Entonces, la importancia de la obra radica en esa capacidad para capturar y reflejar las tensiones de la sociedad de entonces. Una sociedad en transición. Todo está aquí transitando. Como siempre, las sociedades siempre estamos en transición. Entonces, Dostoyevski ofrece ese retrato, un retrato vivido de la vida de la Rusia de la época. Bueno, explorando temas como la pobreza, la desigualdad social, la corrupción y bueno, y la lucha de la supervivencia en ese entorno tan chungo y industrializado y todas estas cosas. Bueno, realmente, además, la obra de Crimen y Castigo desafía esas nociones convencionales, ¿no? Sobre la moralidad y justicia, porque te obliga a cuestionar las propias creencias y valores, ¿no? A través de personajes como Rodion Raskolnikov, porque te colocan esas motivaciones humanas más oscuras y te plantea esos dilemas, ¿no? Claro. Pues sí, a ver, aquí hay un dilema ético que enfrentan los individuos en un mundo marcado por la alineación y el descontento. Aquí todo el mundo está un poco triste, ¿no? Y bueno, lo que es la relevancia perdurable de por qué Crimen y Castigo trasciende el tiempo y todavía lo hablamos aquí en la Biblioteca del León. Pues bueno, porque resuena con los lectores de toda la época y la cultura. Y bueno, y la obra ofrece una exploración profunda y universal de la condición humana. Y bueno, y proporcionando una ventana única a las complejidades de la psicología y los desafíos morales que enfrentamos como individuos y como sociedad. Mira, tú lo sabes bien de esta forma. Total, que Crimen y Castigo es importante porque ofrece un retrato fascinante de la Rusia del siglo XIX. Tú todos los días te preguntas, oye, ¿cómo era la Rusia del siglo XIX? No la de ahora, que está una cosa más. Sino, ¿cómo era en el siglo XIX? Pues era también chunga. Y bueno, y también se desafiaban las acciones convencionales de moralidad y justicia. Y bueno, y la relevancia trasciende el tiempo. Y total, que al final Dostoyevski hizo un buen trabajo. Y un buen trabajo analizando todas estas cositas. Bueno, muy interesante lo que comenta Michel Molinova. Realmente estamos llegando a una profundidad interesante de todo Claro que sí. lo que es Pero bueno, Crimen y a ver, Castigo a ver y qué- la obra de Dostoyevski. Pues sí, la verdad es que sí, pero bueno, a ver, tú ya sabes lo que tenemos pendiente, ¿no? Porque Ya, yo, pero bueno, a ver, ahora- como no, yo ya te dije que si no te portas bien, que si Bueno, no me ahora de- no me es el pagas momento. aquí los atrasos Ya. de los libros que tenemos ya de hace 2 meses. Pero eso ya lo hablamos voy a ayer. sacar un hacha como Dostoyevski. Te voy Ayer- a dar un rodión Ayer en la ya cabeza. hablamos de Que eso aquí, ayer. Mira, Que sí, tengo vale. aquí yo preparado. el Guarde hacha. eso, por ¿Visto? favor. Guarde Un hacha- Bueno, es muy Guarde pequeñito, eso. Sí, pero vale. bueno, con esto te puedo hacer Pero daño no en puede la oreja. traer eso aquí Claro, al programa. Que sí, hombre, que sí. Que hay que callarse. Vale, ahora sí. Ahora sí, venga. ¿Quieres probar el verdadero jamón ibérico? Jamones Hermanos Lamela, tu jamón a domicilio. Haz tu primer pedido y te enviamos a casa un lanzador de cuchillos profesional. Jamones Lamela, tu jamón. Sigue la cuenta de Instagram, @la Biblioteca del León. Y no te pierdas ningún episodio de tu podcast de literatura favorito. Compártelo. Bien, seguimos aquí en la Biblioteca del León y vamos a hablar sobre la evolución del personaje. ¿Qué nos puede decir de ello, Michel Molinova? Bueno, pues vamos a ver lo que es la evolución de Raskolnikov, que el personaje, pues bueno, de Crimen y Castigo pasa de un arrogante teórico a ser humillado por la culpa. Él ha matado ahí a la vieja y dice, Sí, pues, yo me siento aquí humillado, ¿no? Bueno, entonces inicialmente como estudiante pobre y desilusionado se ve a sí mismo como un superhombre. Yo dice, yo soy el mejor, yo soy aquí él, yo soy aquí la hostia, cuando en realidad pues bueno, no era así. Él piensa que está por encima de la moralidad común, vamos, que está ahí en lo más alto. Entonces, para probar esa teoría nihilista, comete el doble asesinato, ¿no? Creyendo que beneficia a la sociedad
al eliminar a la mujer, a una mujer cruel, una mujer mala, pues sí. yo la mato. Pues bueno, esto no se hace, esto es una cosa fea. No. Sí, desde luego es el Claro, crimen que pero comete el no. personaje, que él cree que está Es justificado, malo. ¿no? Sin embargo, ese crimen provoca malo. esa emoción, esos tormentos emocionales, ¿no? Claro, provocar la hidra matado, pero bueno, realmente aquí lo que hay es un tormento emocional y remordimiento que vamos, que para qué. Entonces, a ver, a medida que la culpa lo consume, que pues su visión del mundo va cambiando. Digamos que por eso el castigo es la culpa, realmente, ¿no? Entonces se va enfrentando con esta realidad humana y bueno, y la consecuencia de las acciones. Y al final, pues confiesa y se arrepiente, pero bueno, es un acto de humildad. Lo libera del peso de la culpa y bueno, y entonces pues... Resumiendo, que es un viaje de arrogancia a la humildad. Exactamente. O sea, demostrando la posibilidad del cambio y la redención de arrepentirse de las cosas. Pero vamos, que ya no tiene remedio lo que ha hecho Claro. el muchacho, el Rodion Raskolnikov. Pues sí, realmente es un poco la idea, digamos, de que a nosotros nos recuerda a la película La soga de Hitchcock, ¿no? Pues sí, es un poco la misma idea de la soga de Hitchcock, pues hay un poco esa cosa, ¿no? Que aquí hemos matado a un hombre y resulta que, bueno, que está justificada porque es una cosa inferior a ti, porque tú eres más chulo que nadie y dices que los demás no valen nada, que tú eres un superhombre. Pero bueno, realmente estas cosas no tienen fundamento y menos mal que hoy en día, porque bueno, no tiene ningún tipo de sentido la cosa. Bueno, realmente, evidentemente es algo que no podemos compartir. Gente Y bueno, chunga, gente hablando sobre por qué recomendar la lectura, ¿no? Sería un siguiente punto. Bueno, la lectura de Crimen y Castigo yo la recomiendo, no por lo larga que es el libro, porque realmente pues, el libro te lo lees bastante largo y un poco pesado, pero bueno, lo recomendaría por la capacidad de enfrentar al lector con las preguntas más fundamentales sobre la existencia y la responsabilidad personal. Bueno, es una obra que despierta la empatía, ¿no? Y tú te autoanalizas y dices, bueno, yo no he matado a nadie, pero también tengo esas culpas, esas cosas malas. Cada uno tenemos ahí dentro, en lo más profundo de todas las cosas. Sí. Pues sí, realmente esa recomendación de Crimen y Castigo, de ese autoexamen de Raskolnikov, ¿no? Como invita a explorar esa complejidad de la condición humana en todas las facetas, ¿no? Y realmente Crimen y Castigo te invita a embarcarte en ese viaje que te entretiene, que es realmente interesante para el lector, pero que al final pues también te lleva a ese universo de culpa, literariamente pues maravilloso, ¿no? Todo dentro de lo que es la narrativa de Dostoyevsky, dentro de lo que sería pues la narrativa de la literatura rusa. Pues sí, vamos a ver, son cosas que realmente pues te llegan a lo más profundo del alma. Yo la verdad es que lo recomiendo el libro y si no pues te ves alguna película de otra cosa. Bueno, y sobre las influencias, ya estamos casi a punto de acabar aquí en la Biblioteca del León. Muy interesante lo que nos comenta, señora. Pues sí, es muy interesante. Aquí Michelle Molinova, que aquí la cosa es que lo que te decía, a ver, yo como no te portas bien, pues voy a sacar aquí el hacha dentro de poco. Ya te he dicho. Y te voy a hacer aquí hablar de esto. un rascólnico en la frente. Bueno, ya es un tema que lo hemos hablado antes. No hace falta comentar esto. Claro. No hablemos de esto en directo, por favor. Sí, hombre. Claro, aquí en directo se habla lo que las cosas escondidas. Ya, pero no. Bueno, vamos a terminar ya hablando de curiosidades sobre el autor, sobre la obra. Bueno, pues a ver, aquí la curiosidad más importante es que Dostoyevsky la fascinación por la psicología criminal. O sea, el hombre está ahí fascinado con las cosas de los crímenes. Y bueno, y eso se ve en la construcción del personaje, Raskolnikov, y en la propia existencia de la justicia penal y todo esto. Y realmente el hombre pues estaba muy informado de estos temas. Pues sí, la verdad es que Fyodor Dostoyevsky, esa fascinación por el mundo criminal, explora en profundidad todo este tema a lo largo de la vida y también en las obras, sus obras, especialmente ahora en Crimen y Castigo. Pues sí, Dostoyevsky estaba profundamente interesado en la mente humana
exacto. y en las complejidades morales que hay dentro de las cosas de la mente humana. Muchas cosas, muchas cosas que te salen por la oreja y te entran. Bueno, sí, desde luego la fascinación. En Claro. 1849, ¿qué le pasó a Dostoyevsky? Bueno, en 1849 Dostoyevsky fue arrestado. Vaya. Anda, que Dostoyevsky, vaya nombre más facilito. Y lo arrestaron por la participación en actividades políticas contra el régimen zarista. Estaba haciendo cosas contra el régimen, vamos, que comía bien. Y entonces lo condenaron a muerte por fusilamiento. O sea, le Vaya, dijeron, te sí, vamos sí. aquí a fusilar las cosas. Bien, y luego, sin embargo, ¿qué pasó? Bueno, sin embargo que la sentencia fue cambiada. Y dijeron, pues mira, en vez de cortarte aquí, de fusilarte, por si fallamos porque no tenemos puntería, pues vamos a enviarte aquí a trabajar a Siberia. Entonces allí el hombre, Dostoyevsky, pasó allí varios años en condiciones extremas y muy duras. Y esta experiencia traumática no solo lo que hace es que moldea su visión del mundo y la comprensión de la condición humana. Claro, está ahí chungo, pues tiene que pensar en otras cosas de la condición humana, de lo que hay, ¿no? Y esto también le da una perspectiva de la naturaleza y del crimen y el castigo. Dice, bueno, aquí me han castigado por haber hecho eso, por ir contra los regímenes, y ahora pues mira, estoy aquí en Siberia cogiendo frío gratuitamente. Pues sí, bueno, digamos que Dostoyevsky tuvo Claro esa que- oportunidad de observar de cerca a criminales y estudiar las motivaciones, comportamientos y esa experiencia pues fue lo que le llevó a escribir esta obra. Claro, él aprovechó la circunstancia. Ya que estoy aquí, pues voy a escribir aquí un libro. Vamos a hacer aquí una obra universal aquí de la hostia. Entonces digo, mira, vamos aquí a aprovechar y vamos a influenciarnos por toda esta gente que está aquí. Y bueno, una persona inteligente. Dijo, bueno, Claro, ya que sí, estoy, pues sí, voy sí. a aprovechar las rebajas de la primavera. Sí, a ver, bueno, Claro, y aquí. realmente la curiosidad, Dostoyevsky, la psicología criminal, alguna otra Claro. curiosidad. Bueno, básicamente esto, lo que hemos dicho, y bueno, y lo que es interesante es eso, que es la capacidad que tiene el hombre de ese conocimiento profundo de la mente, Claro, de la sí, mente sí, sí, humana, sí. y absorbente, y bueno, y emocionante. Claro. Total, que hace muchos castigos. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy Bueno, de no. la Biblioteca del Te León. falta- Hemos te tenido falta a algo. Michelle Molinova con nosotros. Te faltan cosas. ¿Alguna cosa que quiera añadir? Hombre, Carlos, te estás olvidando de la cosa de las influencias que ha tenido Crimen y Castigo, ¿no? sí. Lo estás diciendo, no me Sí. lo has preguntado. Sí, es Entonces, cierto, esto sí. ya estás perdiendo aquí facultades. Pues sí, es cierto. Claro, Es está cierto, aquí. Michelle Molinova. ¿Cuáles serían las influencias de Crimen y Castigo que ha dejado en la literatura y el cine? Claro. Bueno, pues aquí lo que tenemos son influencias, muchas influencias, aquí todo está influido. Bueno, tenemos la novela del extranjero de Albert Camus, que ya vimos hace una semana aquí en la Biblioteca del León, en la que el personaje se enfrenta al dilema moral más parecido un poco a Raskolnikov, ¿no? De haber matado y todo esto y la indiferencia. En aquel caso es que le da un poco igual y en este caso, pues bueno, sí que hay un arrepentimiento, ¿no? Y bueno, Camus ha declarado que Dostoyevsky fue una gran influencia en su escritura. O sea, estaba influido. Después tenemos la película Crime and Punishment in Ajá. Suburbia. Ajá. Crime and Punishment in Suburbia, que es una adaptación moderna de la novela, ambientada en un suburbio estadounidense. ¿Qué más? ¿Alguna película de Woody Allen? creo? Claro. Sí, tenemos la película Match Point, que es una película de Woody Allen, que es una obra que toma prestado el tema central de Crimen y Castigo, ¿no? En la que el protagonista se debate entre la culpa y la justificación después de cometer el crimen con las pelotas de tenis. Bueno, sí, luego tenemos la novela Native Son. Pues sí, la novela Native Son de Richard Wright. Bueno, que este presenta un protagonista que, al igual que Raskolnikov, comete el crimen y luego se enfrenta a las repercusiones psicológicas. Vamos, que está allí bastante mal de la cabeza, ¿no? La cosa se le ha ido de las manos. Sí, luego tenemos la serie Claro. Breaking Bad, ¿no? Que muestra ecos de Crimen y Castigo en la transformación moral del personaje principal, eso mismo. Walter White. Eso mismo. Y ahora sí que hemos llegado al final. Claro. Sí, ahora hemos llegado al final de Crimen y Castigo. Y bueno, y la semana que viene vamos a tener una novela también bastante Pues sí. en esta línea, ¿no?
Pues sí, siguiendo esta línea en la que estamos, Claro. vamos a hablar del proceso. El proceso Uy, 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 uy. de Franz Kafka, ni más ni menos. Ya tuvimos Fíjate. un programa de la metamorfosis de Kafka, que fue el tercero, si no recuerdo mal. Pues sí, fue uno de los primeros programas y ahora pues... Bueno, tú te tienes que acordar, Carlos. Bueno, a Tú, ver. tú eres aquí el director de la Biblioteca de León y no te acuerdas. Bueno, era uno de los primeros programas y vamos a hablar sobre, como decía, sobre el proceso de Franz Kafka Claro, la semana que viene. qué malo Así es. que muchas gracias, Michelle Gracias. Molinova. Muchas gracias a todos por haberme aquí dado aquí un aplauso que me va... Un aplauso, no, un aplausito aquí, una cosa... Ahí estamos. Sí, un aplauso. Ahí estamos todo para arriba. Y bueno, pues la semana que viene, pues yo tengo que ir a hacer cositas de encargo. O sea, Bueno, que no va ya- a poder aquí contar conmigo. Bueno, ya veremos. Tenemos a diferentes Claro, que profesionales que... ¿Qué va a tener? ¿Aquí qué va a tener? Tú tienes aquí, como venga Paco, pues no sé. Pues bueno, ya lo veremos. Pues la semana que viene, con todas vosotras, vosotros, leonas y leones, que os encanta leer, devorar libros, estaremos aquí en la Biblioteca Claro, del León eso mismo. para hablar de este gran libro, El proceso, de Franz Kafka. Así que no pierdas la sintonía de la Biblioteca del León. Os ha hablado Carlos Richarte y la semana que viene aquí estaremos con más programas, más humor. Y ya sabes, puedes seguirnos Claro. en la cuenta de Instagram, @la Biblioteca del León. Así que aquí estaremos la semana que viene. Bueno, pues sí, aquí estaremos. Un abrazo a todos, muchos besitos y estas cosas. Y bueno, y no se os ocurra sacar el hacha por ahí por la calle, porque luego hay mucho cuidado con los rascónicos estos. Pues sí, hay que tener... Bueno, eso ya son más allá de la broma. Bueno, la semana que viene hablaremos del proceso de Franz Kafka. Así que no perder la sintonía, la Biblioteca del León. Y aquí estamos. La Biblioteca del León. Podcast.